La inseguridad ciudadana es el problema que más urgentemente debe solucionar el próximo alcalde. El 87.7% de ciudadanos señaló que la inseguridad ciudadana es un tema que debe tocarse, un tema latente. Y por ello vamos a conversar con el doctor Ricardo Valdés, exministro del Interior. ¿Cómo está usted? Bienvenido a JN Noticias. Buenos días, ¿cómo le va? Es un gusto tenerlo aquí en el programa. Por favor, para que nos comente sobre la inseguridad ciudadana, las competencias que tiene un alcalde, hasta dónde debe llegar, porque hay varias propuestas que se están dando los candidatos y quisiera saber, por favor, cuáles son las competencias del municipio. Mire, a nivel de inseguridad, obviamente el municipio tiene muchísimas competencias en la vida de la ciudadanía, ¿no? Pero a nivel de inseguridad tiene una competencia fundamental, que es la coordinación de todos los agentes que tienen que hacer con la seguridad, independientemente del manejo de sus propias fuerzas de prevención de la inseguridad. ¿Qué quiero decir con esto? Los alcaldes son los que dirigen los consejos, ya sean regionales, provinciales, distritales de seguridad. Esa coordinación implica reunirse semanalmente o lo más frecuentemente posible con el mando policial, con las autoridades fiscales, con las juntas vecinales, con diversas autoridades y a su vez diversos representantes de la población. No solamente para escuchar, sino sobre todo para coordinar. Lo otro que tiene a su vez el alcalde es la responsabilidad de manejar fondos y obviamente orientar esos fondos a iniciativas que estén orientadas a mejorar la seguridad de su localidad. Sí, dígame. Ahora, doctor, un tema también que es preocupante, que se está tocando mucho y varios candidatos están proponiendo eso, son cámaras de identificación facial. Que ya prácticamente tienen el nombre, el DNI, le da un poco más la placa, se podría decir así. Están pidiendo mucho, están proponiendo demasiado. ¿Hay presupuesto para ello? Y para empezar, ¿es viable esto lo que están proponiendo? Mire, el tema presupuestal es obviamente aquí la piedra de toque y eso es lo que hay que tener obviamente tremendamente claro. No solamente el presupuesto del cual se dispone, sino la capacidad de endeudamiento que puede tener la ciudad. Entonces, eso es un punto a considerar y obviamente cuando se hacen este tipo de propuestas, creo que los candidatos están en la obligación de decir cuánto cuesta esa propuesta y de dónde piensan financiarla. Hay cosas sobre las cuales podemos conversar ahora, pero con respecto a la tecnología para la seguridad, es indispensable disponer de ella, pero no tiene ningún sentido, por ejemplo, tener videocámaras, tener lectores faciales, etcétera. Toda esa inversión que es bastante onerosa, la tecnología, sobre todo cuando hay que alcanzar ciudades extensas, no tiene ningún sentido si es que no hay capacidad de reacción, si es que no hay capacidad de respuesta. Incluso, doctor, de nada me sirve mirar un asalto si yo no puedo reaccionar frente a él. ¿Me explico? Claro, incluso, doctor, están diciendo también que teniendo pasamontañas, pese a eso, se va a hacer la identificación facial. Es algo que nos ha llamado mucho a nosotros la atención, lo que están proponiendo. O sea, ¿a qué nivel de tecnología están hablando cuando, valga sea verdad, en algunas comisarías incluso carecen, ¿no?, de personal? Y cuando se ocurre lo que es un robo, no es que llegan a los 2 minutos, ¿no? Demoran en desplazarse, o sea... Quisiera, por favor, que me aclare todo eso, la viabilidad sobre todo, ¿no? Como lo estaba diciendo, la tecnología es importante, pero hay que saber cómo se va a fondear esa tecnología, es decir, de dónde van a ser los fondos. Los municipios tienen recursos propios. Los recursos propios están básicamente organizados al interior de los arbitrios, y los arbitrios hay una porción que le corresponde a la seguridad, al serenazgo y etcétera, ¿no? Entonces, una de las cosas que debe preocuparse cualquier alcalde es cómo va a obtener los recursos. Entonces, eso implica que el alcalde se detenga a analizar la morosidad del distrito, la morosidad de la ciudad. Si es una ciudad que tiene dificultad para recaudar, entonces va a tener mucha dificultad para invertir. Y al tener dificultad para invertir, va a tener que elegir si hace algún tipo de infraestructura, o si por el contrario invierte en tecnología, o si por el contrario más bien compra vehículos para disponer a su personal en las zonas más complicadas para la inseguridad.
debe saber, los alcaldes deben saber que existe una ley desde el año 2016 o 2017, que es el decreto legislativo 1253, que permite recaudar hasta 3 soles por vivienda todos los meses a través de la tarifa eléctrica. No es un impuesto nuevo, es un sistema de recaudación. Y, por ejemplo, no he escuchado a ningún candidato en ningún municipio del Perú mencionar, por ejemplo, la existencia de este recurso para mejorar sus niveles de recaudación. Hay distritos que tienen niveles de recaudación muy buenos, que bien, pero hay otros que no. Entonces, eso es algo que tiene que identificarse de plano. Es decir, ¿cómo voy a conseguir? Claro, Necesito para cubrir mi plan de trabajo para enfrentar la inseguridad. Claro, como usted señala, ¿no? La tecnología puede ser un gran aliado, ¿no? Sin embargo, se deben superar algunas brechas de la realidad. Otro tema también que quisiera tocar aquí es sobre la xenofobia. ¿Están relacionando esto, doctor, por ejemplo, con los extranjeros, que la inseguridad ciudadana es porque hay más extranjeros aquí? Por favor, si me puede explicar eso. Eso es una tontería, independientemente de ciertos hechos que constatan que en efecto hay extranjeros que delinquen. Pero es una tontería porque la seguridad de una ciudad es independiente a la nacionalidad de quien comete el delito. Claro. Entonces, poco interesa el pasaporte que tenga quien comete el delito. Aquí hay que reaccionar frente a la inseguridad. Entonces, lo que se están generando son estereotipos, estigmas, que en el fondo lo que buscan es culpabilizar a un tercero y están trasladando la ineficiencia en la gestión a la presencia de un ciudadano extranjero. Y lo que toca es realmente brindar la seguridad a todos los ciudadanos, como digo, independientemente de su nacionalidad, y aprender a reconocer las limitaciones que tienen en su gestión y mejorar esa gestión para poder justamente tener capacidad de inversión, capacidad de reacción. De nada sirve tener identificadores faciales, botones de pánico, drones. Si con eso no van a tener capacidad de reacción. Y lo otro que es muy importante es que el alcalde tiene que estudiar, el alcalde tiene que buscar evidencias, el alcalde tiene que leer las estadísticas que salen todos los meses sobre inseguridad, que además las proporciona gratuitamente el INEI, las podemos consultar todos. Y ahí podemos saber qué ciudades son más peligrosas, qué modalidades están apareciendo de inseguridad, etc. Y estas coordinaciones en estos consejos regionales, provinciales o distritales, y en el Consejo Nacional también, estas coordinaciones son precisamente para saber y conversar con la policía, por ejemplo, ¿no? Dónde se están produciendo más atracos. Pero hay que tomar en cuenta que hemos descendido en la confianza policial y eso significa que los delitos que ocurren en la calle ya prácticamente no son denunciados ante la comisaría. Tenemos solamente un 11% de gente que denuncia. O sea, hay un 89% que no denuncia. Y eso también tenemos que mejorarlo. Y eso se mejora cuando el alcalde, en unión con el comisario o con el jefe policial del lugar, dicen, acérquense, denuncien, porque nosotros sí vamos a trabajar, vamos a desplegar nuestros recursos, los del municipio, los de la policía, en las zonas donde se producen los atracos. Entonces, doctor, ¿alguna propuesta positiva que usted haya escuchado de algunos de los candidatos? ¿Cuál sería, por ejemplo? Bueno, yo he escuchado varias propuestas descabelladas y he escuchado algunas propuestas sensatas, ¿no? Porque la inseguridad no es un tema solamente policial, es un tema de coordinación, es un tema de hacer participar a las juntas, es un tema de distribuir las inversiones en el serenazgo, en hacer campañas preventivas, pero también tiene que hacer con la capacidad de generar un ambiente sano, saludable, la capacidad de hacer deporte, la capacidad de tener las calles iluminadas. Todo eso hace con la seguridad. Seguridad no es un concepto simplemente persecutorio, es un concepto de bienestar. En una ciudad que tiene bienestar, y he escuchado algunas propuestas interesantes, es una ciudad que incluye dentro del bienestar los temas de seguridad, pero es holístico, es sistémico. Entonces, una ciudad con cero iluminación va a ser una ciudad que va a atraer a la delincuencia. Una ciudad donde no hay control territorial por parte de las autoridades es una ciudad que también va a atraer a la delincuencia. Claro, claro, doctor. Eso es lo esencial. Entonces solo queda evaluar las propuestas de los candidatos. Tenemos la página de voto informado para que los ciudadanos lo puedan hacer. Muchísimas gracias, doctor, por haber estado aquí con nosotros. Listo, pues, hasta otra oportunidad. Hasta otra oportunidad, doctor. Es momento de ir a una pausa y retornamos.